Muy bien, continuamos aquí en Candidatos por la señal de NTV y ya nos encontramos aquí, según lo prometido, nos encontramos con los dos candidatos al Congreso que el día de hoy estarán compartiendo sus planes de llegar al legislativo y sobre todo intercambiando ideas. Primero voy a presentarlos. Tenemos a Freddy Arestegui, él es candidato al Congreso con el número 1 de Avanza País en Apurímac. Él es abogado de profesión por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene un doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Federico Villarreal y actualmente cursa la maestría de Derecho Registral y Notarial en la Universidad San Martín de Porres. Él va con el número 1 en Avanza País por Apurímac. Y por otro lado tenemos a Sergio Tejada, él es candidato al Congreso con el número 5 de Juntos por el Perú en Lima. Él es licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú, es magíster en Estudios Culturales y ha sido congresista de la República entre 2011 y 2016. Con la dinámica del debate va a ser la misma que hemos tenido en los anteriores programas. Vamos a iniciar con una presentación en que ambos candidatos deben responder la pregunta ¿por qué quiero ser congresista de la República? Para ello se les va a dar un tiempo de 2 minutos. Luego de ello continuamos con el primer bloque, que es salud, el segundo bloque, reactivación económica y finalmente lucha contra la corrupción. Luego de cada bloque van a poder hacerse preguntas o comentarios entre ambos candidatos. Entonces vamos a empezar por orden de llegada. Vamos a empezar con Sergio Tejada, candidato al Congreso con el número 5 de Juntos por el Perú. Adelante, Sergio Tejada. Bienvenido al programa. Muchas gracias, muy buenas tardes. Yo he hecho política la mitad de mi vida. Desde los 20 años he sido activista, he salido a las calles para luchar contra la corrupción, para luchar por causas justas y he tenido también una militancia siempre comprometida con el cambio social. Cuando fui congresista del periodo 2011-2016, tuve la oportunidad de impulsar varias reformas, la ley de reforma magisterial, la ley universitaria, también de presidir una comisión que investigó graves actos de corrupción, la llamada megacomisión, que encontró casos como los narcoindultos, la corrupción en colegios emblemáticos, en obras de agua para todos, entre otras, y también pude apoyar a muchas poblaciones vulnerables que se enfrentaban a los traficantes de tierras, que luchaban por su título de propiedad, por agua y desagüe, por luz definitiva. Y creo que este momento es muy importante para participar y para poder impulsar reformas desde el Congreso. Hoy día, que la educación sigue estando bajo ataque, que hay muchos grupos que pretenden tumbarse la SUNEDU o retroceder en la reforma educativa, hoy día que hay muchos escándalos de corrupción y hay muchas tareas pendientes que hacer en el Congreso para poder limpiar la corrupción que está en el mismo Parlamento, y hoy que la pandemia ha revelado que hay una situación de muchísima vulnerabilidad en la población. Hoy día que se organizan ollas comunes para subsistir, porque a veces hay más miedo al hambre que al propio COVID, se necesita muchísimo apoyo en el Parlamento. Eso es lo que me motiva para postular nuevamente, impulsar estas medidas, apoyar a la población que está pasando en estos momentos por una situación de necesidad, además en el contexto del Bicentenario, que para mí es fundamental. Muy bien. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada. Vamos ahora rápidamente con el candidato Freddy Arestegui. Él va con el número 1 de Avanza País en Apurímac y también tiene 2 minutos para responder la pregunta ¿por qué quiero ser congresista? En principio, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio que se me está brindando. Un saludo fraterno aquí desde Abancay, Apurímac, donde me encuentro actualmente. ¿Por qué quiero ser candidato? Yo provengo propiamente de la actividad privada, son más de 30 años de ejercicio como abogado. Creo que llegó el momento. Tengo raíces apurimeñas y es por eso la razón por la que me encuentro acá. Quiero acercar el Congreso al pueblo apurimeño, quiero ser su representante, quiero ser un portavoz de sus necesidades y manifestarlas aquellas en el Congreso. Concuerdo plenamente con el amigo Sergio en el sentido de que el Estado actualmente está pasando por una grave crisis. El Perú necesita de cambios
y considero de que esta pandemia ha desnudado todo el sistema de salud, el sistema de educación, fundamentalmente. Creo de que es el momento de que haya un golpe de timón que haga de que nuevamente se enrumbe el Perú hacia donde siempre debe haber estado, y que ese conductor, ese líder que nos va a llevar hacia ese nuevo rumbo es Hernando de Soto, el mejor de todos los candidatos. Y en esa situación, en esa condición es que me estoy presentando yo al Congreso. Muy bien, entiendo que ha terminado su participación, muchísimas gracias. Vamos entonces ahora con el primer eje temático de esta tarde, y vamos a hablar acerca de salud, acceso a la vacuna y medidas contra la pandemia COVID-19. Y vamos a repetir el orden anterior. Empezamos con el candidato Sergio Tejada, que tendrá 2 minutos para hablar sobre este tema. Y continuamos inmediatamente con el siguiente invitado, Freddy Arestegui. Entonces empezamos, 2 minutos. Adelante, candidato. La salud en estos momentos tiene que ser la principal prioridad. Estamos atravesando una situación sumamente crítica, donde hemos tenido una altísima tasa de fallecimientos, y no solamente por COVID, sino de personas que no han podido atenderse en el sistema de salud que estaba colapsado. En algún momento se tendrán que sincerar las cifras y conocer realmente cuántas son las personas que han fallecido de COVID, cuáles son las personas que han fallecido también por otras enfermedades en este difícil momento. Para salir de esta enfermedad necesitamos la vacunación, necesitamos que todos sean vacunados, y a pesar de todos estos problemas que están habiendo y escándalos de gente que se salta la cola y que tendrán que ser sancionados, no se puede detener el proceso de vacunación. Pero simultáneamente tenemos que realizar una serie de medidas, tanto para la salud como para reactivar la economía. Por eso nosotros estamos planteando el tercer y cuarto bono. Hoy día se está entregando un tercer bono con algunas dificultades, ojalá se pueda extender, pero la gente también necesita trabajo. Estamos planteando un programa nacional de empleo temporal masivo vinculado a obras públicas que están paralizadas para que la gente pueda ir recuperando su actividad. Esto es importante. Y en el campo de la salud, unificar el sistema. Hemos tenido un sistema absolutamente desarticulado, que no compartía información, no teníamos camas UCI, tenemos problemas ahora con el oxígeno, por eso hemos presentado nosotros una demanda de acción de amparo para que el gobierno tome control de los recursos públicos y privados para la dotación de oxígeno. Tenemos que fortalecer el nivel primario de atención con una estrategia, además comunitaria, donde participe los vecinos y vecinas en una atención directa, para que no se tenga que llegar al hospital, que debe ser el último espacio, y sobre todo aumentar el presupuesto para salud. Tiene que ser ahora una prioridad. Muy bien, muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada por su participación. Vamos ahora con el candidato Freddy Arestegui. También tiene 2 minutos para hablar acerca del tema salud que se ha planteado. Adelante. La pandemia ha desnudado nuestro sistema de salud. 30 años de olvido propiamente se ven reflejados en la forma como el Estado ha afrontado esta problemática tan grande que nos aqueja. Se debe tener en cuenta que en los últimos 4 o 5 años la población del Perú se acrecentó en más de 1 millón de nuevos habitantes, nuevos habitantes que provenían del extranjero, sin ningún tipo de cambio o mejora en el servicio de salud. Todas estas nuevas personas pues están valiendo de los servicios de salud que nosotros estamos brindando como Perú. Y entendemos y lo sabemos perfectamente que la única manera de pasar esta pandemia pues es la vacuna, que ha traído consigo una situación realmente lamentable, que ha mostrado en su real nivel a los políticos tradicionales, quienes no supieron manejar un proceso de adquisición que, tal como lo hicieron nuestros vecinos, de quienes ahora dependemos, por ejemplo, en el tema del abastecimiento
del oxígeno, tanto de Chile, ahora también como de Ecuador. Nosotros estábamos en plena capacidad como para poder desarrollar una adecuada negociación. Es realmente preocupante lo que ha pasado. Creo que debemos ir al fondo del asunto y verificar por qué no se actuó, por qué se permitió de que sucediera que no se cerraran los contratos, y ahora lo estamos padeciendo. Muy bien, tiempo cumplido. Tiempo cumplido al candidato Freddy Arestegui. Han pasado ya 2 minutos. Muchísimas gracias. Vamos ahora a la parte de las preguntas. En este caso, el candidato Sergio Tejada tiene 30 segundos para formular una pregunta al candidato Freddy Arestegui, una pregunta o comentario respecto a lo que ha expuesto. Luego, el candidato Freddy Arestegui va a tener 1 minuto para responder. Acto seguido va a ser la misma dinámica. El candidato Freddy Arestegui tendrá 30 segundos para plantear una pregunta al candidato Sergio Tejada y el candidato Sergio Tejada tendrá 1 minuto para responder. Entonces, empezamos con el candidato Sergio Tejada. Tiene 30 segundos para plantear su pregunta o comentario al candidato Freddy Arestegui. Adelante, por favor. Sí, estimado Freddy, en primer lugar, un gusto tener esta oportunidad. Tú has mencionado que en los últimos 30 años se ha descuidado el sistema de salud y se ha descuidado el Estado en su conjunto. Yo coincido con esa apreciación. Sin embargo, Hernando de Soto es uno de los defensores del modelo que se ha instalado en estos últimos 30 años. Entonces, ¿cuál es la posición al respecto? ¿Hay que mantener este modelo como el lugar o hay que cambiar este modelo? Muy bien, 30 segundos. Vamos con la respuesta del candidato Freddy Arestegui. Tiene 1 minuto para responder. Adelante. Yo considero que el modelo se debe mantener, porque es el modelo que ha permitido el crecimiento del país en los últimos 30 años. Sin embargo, ese crecimiento no se direccionó a los servicios básicos que deberían haber sido, salud fundamentalmente y seguido de la educación, porque esos son los principales ejes a los que el Estado está comprometido con el pueblo. Y yo lo que creo de que la política cambiará a partir del 28 de julio, cuando esos recursos que se generen sean adecuadamente direccionados y verificaremos de que el servicio de salud, que es uno de los servicios esenciales que el Estado debe dar al pueblo, va a estar adecuadamente manejado. Muy bien, entiendo que ha terminado su respuesta. Vamos ahora con los 30 segundos para que usted le plantee una pregunta al candidato Sergio Tejada. Adelante. Estimado Sergio, un reiterado gusto de charlar contigo. Ojalá que haya oportunidad más adelante de conocernos personalmente. Tú has manifestado de que tienen como propuesta manejar todo el tema del oxígeno que se genere en beneficio de la población, o sea, que el Estado intervenga, me imagino, a las empresas que en este momento son productoras de este oxígeno. ¿Cómo piensan hacerlo? Muy bien, vamos con la respuesta del candidato Sergio Tejada. Tiene 1 minuto para responder. Adelante. Sí, muchas gracias. El artículo 82 de la Ley General de Salud es sumamente claro. Señala, en una situación de pandemia, el Estado puede tomar control de todos los recursos médico-asistenciales, públicos y privados, para poder atender la situación de salud. Eso está habilitado por la ley y va en concordancia incluso con la propia Constitución, pero el Ejecutivo no está haciendo uso de ese artículo. ¿Y qué estamos viendo? Que está pidiendo donaciones de afuera, que está importando, estamos pagando a otros países como Chile y Ecuador para suplir esa falta de oxígeno que tenemos en estos momentos, y está solicitando donaciones a algunas empresas cuando en verdad nosotros deberíamos producir. Y hemos tenido casi 1 año para prepararnos y tener plantas públicas que puedan proveer de oxígeno y no lo hemos hecho. La medida es temporal. Se trata de poder tomar control temporal, repito, para la producción y distribución y finalmente salvar vidas. Muy bien. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada.
Muy bien, hasta aquí entonces hemos hablado acerca de este primer eje temático que es salud y a continuación vamos con el segundo eje temático que es reactivación económica y promoción del empleo. Vamos a repetir el esquema anterior y tendrá el candidato Sergio Tejada 2 minutos para iniciar con este tema. Adelante, por favor. De acuerdo, la reactivación económica es fundamental en estos momentos. Como decía al inicio, uno escuchaba durante las cuarentenas a mucha gente diciendo o muero de hambre o muero de COVID, porque en el Perú tenemos alrededor de un 70% de informalidad y un porcentaje muy alto de gente que vive del día a día. ¿Cómo hace la gente que vive el día a día para soportar una cuarentena sin ingresos? Los bonos no han sido suficientes en monto y tampoco han sido suficientes en su alcance. Mucha gente que los necesitaba no los ha obtenido. Entonces, la reactivación económica, si bien para nosotros se va a lograr finalmente cuando la población esté vacunada, sí tenemos que tomar algunas medidas. El tercer y cuarto bono son formas de fomentar la demanda. Es dinero que ingresa y va a ser utilizado en bienes y servicios y va a mover la economía. Pero además hemos planteado un programa nacional de empleo temporal masivo vinculado a obras públicas. Hay experiencias de estos esquemas de contratación desde el Estado, creemos que también va a ser importante. Hemos propuesto una inyección equivalente al 2% del PBI en el marco de una política fiscal expansiva. Y en el mediano plazo creemos que es fundamental iniciar una diversificación productiva, transformación de materias primas, apostar por la ciencia, innovación y la tecnología. El gran problema de la sociedad no es que el informal tenga muchas trabas para formalizarse. Está bien, se pueden disminuir las trabas burocráticas. El problema es que no hay generación de empleo formal, no hay industria, no hay mecanismos para absorber esa mano de obra y por eso es que tenemos que dar estos cambios en la economía con un papel más ahora que nunca decidido del Estado. Muy bien, entiendo que ha finalizado su participación. Muchas gracias al candidato Sergio Tejada. Vamos entonces con el siguiente candidato, Freddy Arestegui, que va con el número 1 de Avanza País en Apurímac. Tiene 2 minutos. Adelante. Hernando de Soto, en su plan de gobierno que debe iniciar el 28 de julio, ha indicado que en los 2 primeros años de gestión se generarán alrededor de 37.000 millones de dólares en el Perú. No producto de préstamos, no producto de nuevos créditos, no producto de donaciones, sino generación de aquellos proyectos que están destrabados, que están trabados actualmente y que no permiten de que el Perú avance con estos nuevos ingresos. El tema Hernando de Soto pasa también por la integración de los sectores A y B y acercarlos el C, el D y el E a la A y B. Ese proceso integrador va a ser realizado a través de este reconocimiento que nosotros los peruanos podemos hacer. La economía peruana efectivamente está en el orden del 70% informal. Si nosotros volvemos formales a esos informales, se generará el empleo, unido a esos recursos que ingresarán a la economía. Y de esa manera, la economía nuevamente será relanzada. Sabemos perfectamente de que el PBI, a raíz de la pandemia del 2020, pues decreció en el orden del 12%. Eso tiene que cambiar. Pensamos de que va a ser posible y el conductor de eso va a ser Hernando de Soto. Muy bien. Muchas gracias al candidato Freddy Arestegui y entiendo que ha finalizado su participación. Bien, vamos ahora con la parte de la pregunta o comentario. Entonces, empezamos con el candidato Sergio Tejada, que tendrá 30 segundos para plantear una pregunta o comentario a lo expuesto por el candidato Freddy Arestegui. Entonces, empezamos. 30 segundos, candidato Sergio Tejada, adelante. Hace algunos años leí El otro sendero de Hernando de Soto y él ahí señalaba, en la década del 80, que la informalidad estaba alrededor del 48% de la PEA y sugería algunos cambios estructurales para tener una economía de libre mercado. Eso ocurrió efectivamente porque él ha señalado que asesoró a Fujimori y asesoró también en la redacción de la nueva Constitución. Sin embargo, 30 años después tenemos 70% de informalidad.
¿Siguen creyendo que el libre mercado es el camino? ¿O qué ha pasado? ¿Qué ha fallado en ese proceso? Muy bien. Vamos ahora con la respuesta del candidato Freddy Arestegui. Tiene 1 minuto para responder. Adelante. A ver, antes quisiera yo precisar que Hernando de Soto no fue asesor de Fujimori, sino fue asesor del Perú. Hay que recordar que el Perú, al término del quinquenio 85-90, estaba apartado del sistema económico internacional. Teníamos un grave problema de guerra interna aquí y todos esos efectos negativos redundaban en el Perú. El Perú estaba en una etapa de falencia económica total. Y Hernando de Soto, junto con Javier Pérez de Cuéllar, sacaron al Perú nuevamente hacia el mercado internacional, económico internacional. Eso como premisa. Luego, la economía de mercado es la economía de las oportunidades. Sabemos perfectamente que a través de la economía de mercado se genera la riqueza. Ese 70% de informalidad es casualmente por las trabas que existen para la formalización propiamente. Nosotros tenemos que acercar al informal hacia la formalidad, indicarle los servicios y hacerle conocer aquello que beneficia la formalidad. Esa parte es a la que nos abocaremos. Muy bien. Tiempo. Vamos ahora con los 30 segundos para que el candidato Freddy Arestegui haga la pregunta al candidato Sergio Tejada. Adelante. Estimado Sergio, ¿de dónde provendría ese 2% que está señalando ingresaría a la economía nuevamente? Muy bien. Entiendo que ha terminado. Vamos con la respuesta del candidato Sergio Tejada. Tiene 1 minuto. Adelante. Provendría de nuestro ahorro fiscal. Nuestro equipo de economistas ha evaluado cuáles son nuestros ahorros fiscales y estos son ahorros que justamente se dice que se mantienen, como quien dice, para que haya pan para mayo. Esa es la función de esos ahorros fiscales. Y estamos justamente en ese contexto. Es mayo, digamos, para decir en esos términos. Entonces, es ahora cuando tiene que darse ese gasto. Definitivamente tiene que haber una política fiscal expansiva. Los tiempos en los que el Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington nos decía que teníamos que disminuir el gasto público, ya acabaron. Estamos en momentos donde todos los organismos internacionales quieren aumentar mucho más el gasto para poder reactivar la economía. Vamos a ir por ahí, pero también hay un conjunto de medidas. Yo insisto, el problema de la informalidad no es solamente formalizar la precariedad, sino generar empleo formal a partir de la industrialización, a partir del apoyo a la micro y pequeña empresa, a partir de la diversificación productiva. Muy bien, tiempo vencido. Muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada. Muy bien, vamos a pasar ahora ya al último, el último eje temático de esta tarde, que es lucha contra la corrupción. Repetimos el esquema de orden de los anteriores bloques. Entonces empezamos con el candidato Sergio Tejada, número 5 por Juntos por el Perú, para que exponga sobre este tema. Tiene 2 minutos. Adelante, por favor. Bueno, yo he tenido la oportunidad de luchar contra la corrupción en las calles como activista, hacerlo también desde el Congreso de la República, cuando presidí la llamada Mega Comisión, y también en el ámbito profesional, identificando de qué manera podemos mejorar las instituciones para tener una lucha más efectiva contra la corrupción. Y parte de las conclusiones es que tenemos que tener otro enfoque. Primero, una tolerancia cero. Segundo, hay que ver la corrupción misma en el Parlamento. Y aquí yo he propuesto revisar todos esos procedimientos que han servido para la impunidad. Desde la inmunidad parlamentaria, que aunque se ha eliminado, ha dejado abiertos todavía algunos procedimientos como las acusaciones constitucionales que tienen que resolverse en plazos perentorios, como el desafuero, que hasta ahora sigue dependiendo de la votación del Congreso. Cuando un congresista sentenciado, como tenemos ahora en el Parlamento, debería ser desaforado inmediatamente. En las otras instituciones del Estado necesitamos impulsar las oficinas de integridad. Ahora se están impulsando en los ministerios, pero tienen que estar en todas las entidades del Estado. Los portales de transparencia estándar tienen que funcionar también en todos los portales del Estado. Tenemos que impulsar además un enfoque de gestión de riesgo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizar la información disponible en las procuradurías, en la Contraloría, en el Poder Judicial, el Ministerio Público, para identificar cuáles son los principales casos de corrupción y cuáles son los principales delitos. Así elaboramos mapas de riesgo y podemos tener una política mucho más preventiva
de la mano con participación ciudadana. La vigilancia ciudadana tiene que ser fundamental en la lucha contra la corrupción, para que los ciudadanos y ciudadanas participen informados en las audiencias de rendición de cuentas y puedan exigir a sus autoridades que tengan gestiones más transparentes. Bien, muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada por esta exposición. Vamos ahora con el candidato de Avanza País, Freddy Arestegui. Tiene también 2 minutos para hacer su exposición. Adelante, por favor. Respecto al tema de corrupción, tolerancia cero. Tolerancia cero porque en realidad no se puede atentar con el dinero del Estado. Al Estado le corresponde a sus órganos de control el acompañamiento, el seguimiento directo en los aspectos que tienen que ver con inversión y gasto del Estado para temas de obras, para temas de adquisiciones. Verificar in situ, con el apoyo de la Contraloría y sobre todo con la intervención de la sociedad civil, quienes están cerca propiamente a esas obras, a esas inversiones. Pensamos de que debe haber un seguimiento a los funcionarios públicos y aleatoriamente determinar aquellos signos exteriores de riqueza que no están en la línea con los ingresos que provienen de su actividad en el Estado. Pensamos de que en esta circunstancia el Estado, a través de sus órganos de control, tiene que mantener una actitud proactiva, de manera tal de que ante cualquier acto de corrupción o sospecha de corrupción, debe intervenirse inmediatamente. No podemos permitir de que aquí, sobre todo, por ejemplo, y hablando del caso de Apurímac, se repita una situación como la pasada en Ancash, donde el gobierno regional y su gobernador regional, el señor Álvarez, está purgando prisión por tremendos actos de corrupción. Aquí Apurímac es una región minera que está a puertas de recibir su canon, producto de la operación de las Bambas, y aquí la sociedad civil tiene que tener una participación activa haciendo el seguimiento de estas inversiones en adelante. Muy bien, muchísimas gracias al candidato Freddy Arestegui. Entiendo que ha terminado su participación. Muy bien, ahora vamos con la parte de las preguntas o comentarios. Empezamos con el candidato Sergio Tejada, que tendrá 30 segundos para formular una pregunta o hacer un comentario de lo expuesto por el candidato Freddy Arestegui. Adelante, Sergio Tejada. Candidato Hernando de Soto señalaba en una entrevista que en el caso de Fujimori habría que voltear la página de alguna manera y se mostró a favor de un posible indulto. ¿Usted estaría a favor de un indulto teniendo en cuenta que Fujimori ha sido sentenciado por casos de violación de derechos humanos, pero también del tema que hoy tratamos, que es corrupción? Personalmente no estoy de acuerdo con esa posición, porque al final ha habido mucho daño al Estado, mucho daño que se manifestó. Yo lo que creo es de que si está sentenciado debe permanecer aún en prisión. Eso es lo que yo creo personalmente. Muy bien, entiendo que ha terminado su respuesta. Vamos ahora con los 30 segundos para que el candidato Freddy Arestegui plantee una pregunta al candidato Sergio Tejada. Adelante. Usted presidió esa mega comisión en el Congreso, no el último, sino el anterior, por casi los 5 años que duró su gestión parlamentaria. Se enfocó fundamentalmente en la gestión del expresidente Alan García. ¿Algún resultado de esta investigación que usted llevó adelante como presidente sirvió para que el Poder Judicial continúe con los temas investigatorios y no haya terminado la investigación con la abrupta muerte del expresidente? Muy bien. Vamos con el minuto para la respuesta del candidato Sergio Tejada. Adelante. Sí, la investigación, la mega comisión duró 25 meses. Fue el tiempo que estuvo instalada en la comisión y después hubo un plazo en el que sustentamos los informes ante el Pleno. Uno de los casos más exitosos, por decirlo de alguna manera, fue el caso narcoindultos, que terminó con una sentencia. Inicialmente fueron 14 personas sentenciadas y después por una decisión para nosotros sumamente cuestionable
terminó sentenciado el principal protagonista, que fue Facundo Chinguel. Nuestras investigaciones han llevado a investigaciones, vale la redundancia, en el Ministerio Público en temas vinculados a obras de agua. En el caso Lavajato, yo mismo he sido citado por el Grupo Especial para dar cuenta de nuestras conclusiones en esa investigación, y también para una investigación que está abierta ahora a la presunta red de testaferros de Alan García. Son investigaciones complejas. Uno quisiera que hayan terminado ya, que ya se hubiera llegado a una sentencia. Lamentablemente no ha sido así, pero yo creo que sí aportamos mucho a investigaciones que llegaron a sentencia e investigaciones que siguen abiertas en este momento. Muy bien, muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada. Ya para finalizar este debate de esta tarde, vamos ahora a una pregunta que deberán plantearse mutuamente, una pregunta o comentario de 1 minuto de todo lo que se ha expuesto en esta tarde por valga decir, el contendor, el otro candidato. Entonces, vamos a empezar. Tiene 1 minuto el candidato Sergio Tejada para hacer un comentario o una pregunta de todo lo expuesto por el candidato Freddy Arestegui. Luego, a continuación, el candidato Freddy Arestegui tendrá 2 minutos para responder, y lo mismo al finalizar esta respuesta del candidato Freddy Arestegui. Entonces, vamos con el candidato Sergio Tejada. Va a tener 1 minuto para hacer un comentario o una pregunta a todo lo expuesto por el candidato Freddy Arestegui. Adelante. Bueno, yo creo que hemos tenido algunos puntos de coincidencia. Me alegro que él no esté de acuerdo, por ejemplo, con un posible indulto a Alberto Fujimori. Creo que donde hay más discrepancias seguramente es en el manejo de la economía, ¿no? Yo tengo una visión diferente. Junto con Verónica Mendoza y Juntos por el Perú, consideramos que hay que hacer una serie de ajustes a este modelo. Tenemos un Estado atado de manos por este rol de la subsidiariedad que indica la Constitución de 1993, pero además creemos que el Bicentenario tiene que encontrarnos con un documento fundacional distinto al del año 93, surgido de un autogolpe y con los poderes del Estado capturados. Entonces planteamos la necesidad de una asamblea constituyente. Yo pregunto, en todo caso, si es que sería posible que Avanza País o algunos de sus candidatos estuvieran a favor de esta discusión de una nueva Carta Magna, una discusión desde abajo, una discusión amplia, ciudadana. Muy bien, muchas gracias. Tiempo cumplido. Vamos ahora con la respuesta. Tiene 2 minutos el candidato Freddy Arestegui para responder. Adelante. La posición de Avanza País es propiamente de que la Constitución debe tener algunos ajustes. No debe ser cambiada como propone el partido de la señora Verónica Mendoza. Nosotros consideramos que hay aspectos que son plenamente perfectibles, desde, por decir, el hecho mismo de hacer del Internet un derecho fundamental ya reconocido como derecho humano por la ONU. Existen 2 proyectos en lo particular que están en esa línea actualmente en el Congreso. Pensamos que esa podría ser una modificación, pero el Perú en este momento no está como para esperar una nueva asamblea constituyente, un referéndum que efectivamente decida si es necesaria una nueva constitución. Pensamos que la mayoría del país no está en esa línea, en ese sendero. El Perú debe continuar. Necesitamos en este momento, a partir del 28 de julio, el cambio de timón, una nueva dirección, que el Perú se conduzca hacia donde debería siempre haber estado, hacia el éxito, y ser aquella estrella de la economía que era hasta antes de marzo del 2020, y la persona que debe conducir eso, pues es el doctor Hernando de Soto, recordando que es el único peruano que ha sido candidato al Premio Nobel de Economía, reconocido internacionalmente por sus logros y las asesorías que ha tenido en los diferentes países. Ha decidido ser presidente del Perú, debe ser el presidente del Bicentenario, tiene los méritos para hacerlo, y estoy seguro de que el pueblo peruano sabrá elegir este 11 de abril por el mejor. Muy bien, muchísimas gracias. Entiendo que ya ha terminado su participación. Ahora vamos a darle el minuto para que usted haga un comentario o haga una pregunta de todo lo que ha expuesto el candidato Sergio Tejada. Adelante, tiene 1 minuto. Bueno, hemos tenido efectivamente algunas coincidencias. Me satisface en lo personal eso,
pero en lo que sí no concuerdo es en el aspecto que hacer uso del ahorro público que tenemos como reserva para destinar a algunos aspectos que bien podemos aún seguir manejando. El Perú tiene reservas para poder afrontar, y eso es producto del crecimiento de la economía del Perú en los últimos 30 años, y menos mal que teníamos eso, lo que ha permitido seguir interviniendo directamente en el apoyo directo al pueblo peruano, hacia los más necesitados a través de la entrega de los bonos, que creo que debe de continuar por un periodo adicional. Pero en general ese sería quizás mi único punto de divergente en lo que en específico, pero en realidad por lo demás hemos estado coincidiendo en la mayor parte de las apreciaciones. Tiempo cumplido. Vamos con la respuesta o comentario del candidato Sergio Tejada. Tiene 2 minutos. Adelante. Bueno, muchas gracias. Un gusto haber tenido este espacio para compartir, para intercambiar ideas. Yo sí quiero resaltar que nuestra candidata, Verónica Mendoza, nuestro partido, Juntos por el Perú, ha hecho una evaluación profunda de aquello que no funciona en estos momentos por nuestra Constitución. Primero, tenemos un Estado monocultural, criollo, que ha representado a un sector de la población y ha estado de espaldas a las grandes mayorías. Un Estado en el que si eres quechohablante, si eres aymara-hablante, no te entienden en las instituciones. Vas a atenderte a un servicio de salud, por ejemplo, y no te atienden en tu propia lengua o bajo tus propias costumbres. Ese Estado hay que cambiarlo, hay que hacerlo un Estado intercultural, un Estado plurinacional. También hemos tenido enormes conflictos entre poderes del Estado, entre el Ejecutivo y el Legislativo, mostrando que tenemos un presidencialismo híbrido que es inviable cuando el presidente no tiene mayoría en el Congreso. Es otro aspecto que hay que cambiar. También hay que modernizar algunos derechos. La Constitución es un enunciado de derechos. Y ahí, por ejemplo, ya no está el derecho a la vivienda, que sí estaba en la Constitución del 79. No hay una enunciación clara del derecho a la salud garantizado por el Estado, al igual que en el caso de la educación, no está el derecho al Internet, que ahí coincidimos en que ahora es un derecho humano fundamental. Si antes fue un bien suntuoso, ahora es indispensable para sobrevivir, para estar conectado, para hacer tus trámites, para estudiar, para atenderte, en fin. Entonces, todo ese conjunto de aspectos tiene que plasmarse en un nuevo pacto social. El Congreso puede continuar legislando, el Ejecutivo trabajando en la atención de la pandemia y una asamblea ciudadana podría discutir punto por punto. Eso para nosotros es fundamental, junto con algunas reformas como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, que son aspectos críticos de este Estado tan débil que tenemos. Tiempo vencido. Muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada. Y ahora, antes de finalizar, les cuento que hemos estado recibiendo diversas preguntas, diversos comentarios a través de las redes sociales, y una pregunta que fue bastante, bastante presente, que se hizo bastante a través de las redes antes del programa, fue respecto a este caso que, de Ana Estrada. Como sabemos, el jueves último, el Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud y a de Salud que se respete la decisión de ella de poner fin a su vida a través del procedimiento de la eutanasia. Entonces, ciertamente hay algunos candidatos presidenciales que se han manifestado respecto a esta sentencia, a este ordenamiento del Poder Judicial. Nos pedían que les preguntemos también su opinión a cada uno de ustedes. Yo creo que podríamos tener unos 30 segundos adicionales para poder escuchar sus respuestas o comentarios respecto a este punto. Entonces empezamos con el candidato Sergio Tejada. Tiene 30 segundos, adelante. Bueno, yo creo que Ana Estrada es una mujer admirable, que ha tenido una lucha durísima, que no ha sido entendida. Ella tiene una situación de salud que se agrava permanentemente y ella sabe que en algún momento va a ser sumamente doloroso continuar con su vida, y ha tenido esta lucha por poder decidir. Le ha dado la espalda a todo el mundo, le ha dado la espalda al Congreso, le ha dado la espalda a la sociedad. Nosotros en el año 2015 presentamos en el Parlamento un proyecto de ley de eutanasia, con ciertas condiciones médicas, por supuesto, y no fue ni siquiera debatido. Entonces yo creo que este es un caso donde hay que ponerse en su lugar, hay que ser muy empático y entender que aquí lo que se busca es una muerte digna.
Un abrazo a la distancia a Ana, a quien sigo hace bastante tiempo. Muy bien, muchas gracias. Lo mismo para el candidato Freddy Arestegui. Esta pregunta, este comentario que nos ha llegado a través de las redes sociales. Adelante, por favor. En realidad lo que ha padecido la señora Ana Estrada es una situación extrema. Considero de que es una mujer valiente, es una mujer que está dando un ejemplo hacia las nuevas generaciones sobre todo. Asumir con entereza una situación acerca de su salud que se va a ir deteriorando en el tiempo, y que lo que ha buscado ella es parar el sufrimiento que sabemos que ella, tal como lo ha manifestado, lo ha tenido permanentemente, y el deterioro va a conducir siempre hacia lo que ella ha decidido, acelerar su propio deceso. Y lo que ella con ello está haciendo es liberar a las personas que la van a ayudar a ejecutar esa decisión. Muy bien. Un saludo fraterno a la señora Ana Estrada, y en verdad admirable su posición. Muy bien, muchísimas gracias al candidato Freddy Arestegui. Entonces, y palabras finales del candidato Sergio Tejada y palabras finales del candidato Freddy Arestegui. Y como ya estamos con el tiempo, por favor que sean máximo 1 minuto. Empezamos con el candidato Sergio Tejada, por favor, palabras finales para la audiencia de candidatos. Bueno, agradecerles ambos por este espacio, a las personas que nos han escuchado o visto a través de las redes. Yo me comprometo a varias cosas puntuales. Primero, a defender la educación, a defender la SUNEDU, su independencia, a fortalecer su autonomía, a hacer un gran pacto por una educación superior, gratuita, de calidad. También a luchar contra la corrupción en el Parlamento y en la sociedad. Van a haber muchos temas que investigar ahora que hemos estado en el contexto de una pandemia, con ciertos regímenes de excepción, con menos controles en la adquisición de bienes y servicios. Y por supuesto, mi compromiso total con los pueblos que están organizándose en ollas comunes, que están buscando a través de la solidaridad salir adelante. Ellos necesitan todo nuestro apoyo desde el Parlamento, y ese será mi compromiso y el de Verónica Mendoza. Muy bien, muchísimas gracias al candidato Sergio Tejada. Recordemos que él va con el número 5, ahí está el número 5 de Juntos por el Perú en Lima. Vamos ahora con las palabras finales del candidato Freddy Arestegui, que él va con el número 1 por Avanza País en Apurímac. 1 minuto, adelante. Mi compromiso es con Apurímac y con el Perú. Por eso este mensaje lo dirijo al pueblo apurimeño. Confíen en su candidato, y confíen sobre todo en Hernando de Soto, que debe ser el presidente del Bicentenario. Es el que más mérito tiene entre todos los candidatos para alcanzar la presidencia de la República a partir del 28 de julio. El Perú se lo merece, Hernando de Soto se lo merece. Él va a ser el conductor, él va a ser el nuevo presidente del Perú del Bicentenario, y recordándoles de que este 11 de abril marquen los 3 trenes de Avanza País, los 3 trenes del éxito, los 3 trenes de la riqueza, y los 3 trenes que conducirán nuevamente al lugar en el que el Perú siempre debe y debió estar. Y en Apurímac marquen el 1 de su servidor, Freddy Arestegui. Muy bien, muchísimas gracias a ambos candidatos. Me queda solamente desearles el mejor de los éxitos y, por supuesto, de ser elegidos congresistas de la República, comprometerlos a una siguiente entrevista aquí en Candidatos, ya con esta investidura delegada. Muchísimas gracias por esta tarde, a los dos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos con una pausa comercial y regresamos con más aquí en Candidatos por NTV.